Empezar rezando. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. La charla no va a ser larga, ya os digo la estructura que tiene para que la podáis seguir fácilmente. La hojita que os he dado es el prólogo del Evangelio de Lucas con el excelentísimo Teófilo y el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, porque hablar del Evangelio de Lucas es hablar de dos libros. Y os pongo abajo dos textos de un tal Flavio Josefo, que ahora os diré quién es, que es importante que tengamos a la vista para que entendamos que San Lucas escribe el Evangelio con los ojos puestos en los Hechos de los Apóstoles. No son dos libros distintos y esto tiene muchísima importancia, como ahora os diré. La charla, por lo tanto, tiene una estructura muy simple. Primero, ¿quién es Lucas? ¿Quién fue Lucas? Lo segundo, ¿qué es lo que escribe Lucas? Y lo tercero, ¿quién le ha dicho esto a Lucas? Porque Lucas no fue testigo ocular. Y por último, os daré una clave teológica para la lectura del Evangelio de Lucas, que no va a ser habitualmente, cuando uno escucha hablar de San Lucas, es el Evangelio de la misericordia, de los pobres. Yo voy a daros una clave, que es un pórtico que coloca San Lucas al principio de su Evangelio, por el que extiende una comprensión teológica sobre Jesús, para entender bien a Jesús. Esto lo iremos viendo con el texto este que os he dado. Cuando yo os diga, mirad el texto, miramos el texto. Mientras tanto, no le hagáis ningún caso. En todas las épocas de la historia de la Iglesia, los escritores cristianos y los fieles, nosotros, hemos manifestado un interés especial por el Evangelio de Lucas, casi exclusivamente porque tiene un montón de cosas que Mateo, Marcos y Juan no tienen y que forman parte central de la conciencia del pueblo cristiano. Por ejemplo, es Lucas el que tiene toda la infancia de Jesús. Mateo la tiene, pero desde los sueños de José. Toda la infancia de Jesús en Mateo se resuelve por los sueños de José. En San Lucas, dicen los escritores, los expertos, han quedado registrados los recuerdos de María. Toda la infancia de Jesús está vista desde los ojos, desde las entrañas de María. El nacimiento en Belén, la anunciación, el niño perdido y hallado en el templo. Esto solo lo tiene San Lucas, estos 3 episodios. Luego también cosas propias de San Lucas, que seguro que esto sabéis mejor que yo casi, es el Evangelio, la parábola del hijo pródigo, que tanto impacto tiene en el pueblo cristiano, la conciencia cristiana. El rico Epulón y el pobre Lázaro, esto también solo lo tiene Lucas. Y por ejemplo la parábola del fariseo y el publicano que suben al templo a rezar, solo la cuenta San Lucas. Luego, de hecho, más adelante, en la narración de la pasión, San Lucas contiene episodios que no tienen el resto. Las mujeres que lloran, mientras que Jesús va cargando con la cruz. El diálogo entre Jesús y el buen ladrón, solo lo cuenta San Lucas. Como veis, todos son episodios de un fuerte contenido emocional, de un fuerte contenido afectivo, si queréis, ¿no? Y es en San Lucas donde se lee el camino de Maús. Es curioso que episodios que yo os digo y a todos os vienen a la cabeza, solo están en uno de los 4 evangelios canónicos. Frente a este interés que ha despertado siempre el Evangelio de Lucas, el resto del contenido del Evangelio ha quedado un poco a la sombra. De hecho, por ejemplo, un texto como el Sermón de la Montaña, que ocupa 2 capítulos en el Evangelio de Mateo, San Lucas no lo tiene. Lo tiene mucho más breve y mucho más complicado. Tiene 4 bienaventuranzas, no tiene 8. Es decir,
El Evangelio de Lucas tiene unas características propias, pero que luego deja caer en la sombra otras tantas cosas, como un Padre Nuestro mucho más corto, que para el pueblo cristiano son importantes, ¿no? ¿Quién fue Lucas? ¿Quién fue Lucas? Mirad, en el año 144 estas historias tenéis que saberlas porque durante 200 años de exégesis no se ha llegado a nada. A nada. Exégesis es interpretación de la Biblia. No se ha llegado a nada. Se ha cogido el Evangelio descontextualizándolo de un contexto judío o incluso de una literatura más amplia, como es los Evangelios apócrifos, seguro que os suenan. El Evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, el Evangelio árabe. Se ha descontextualizado el Evangelio de un contexto literario al que pertenece y el texto no hay por dónde cogerlo, No hay por dónde cogerlo. Por eso estas historias que voy a contaros ahora son importantes. Mirad, en el año 144 fue expulsado de Roma por sus ideas heréticas, se dicen por sus ideas gnósticas. Fue expulsado de Roma un personaje que venía de Oriente, de la costa sur del Mar Negro. Se llamaba Marción. ¿Os suena? Marción. Es un nombre igual de feo que Napoleón. Este fue excomulgado en su ciudad de origen, en la ciudad de Sinope, y tras buscar inútilmente acogida en las autoridades eclesiásticas de Asia Menor, lo que hoy sería parte de Turquía y parte de Francia, llega a Roma en el año 139. Uno de los aspectos principales de la herejía de Marción, estamos en el siglo II, acaban de matar a Ignacio de Antioquía, Ireneo aún no es obispo, por ejemplo, los concilios aún no han tenido lugar, salvo el de Jerusalén, del que os diré una palabrita. Uno de los aspectos principales de la herejía de Marción es un feroz antijudaísmo. Hay que quitar de la Biblia todo lo que suene a judío. ¿Con qué se queda Marción? Con una parte del Evangelio de Lucas, nada más, y con 10 cartas de Pablo, donde él determina, por su cuenta y riesgo, que esas cartas no tienen nada de judías, porque el Dios judío no es el mismo Dios que es del Nuevo Testamento, decía este señor, y hasta aquí no entramos más. La Iglesia de Roma, en contacto con las principales iglesias griegas de Siria, si veis un mapa de Siria hacia la derecha, reaccionó contra esta fuerte desfiguración de la fe cristiana, que es contraponer el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como parte de la defensa, sabéis que la Iglesia siempre hace una contra-réplica, una contra-reforma, ¿no? Siempre va un poquito detrás, porque vive pacíficamente hasta que salta por los aires la herejía, y luego tiene que recomponer. Siempre ha sido así, ¿no? Pues os decía que, como parte de la defensa de la fe cristiana, luchando contra esta herejía de este pobre Marción, entre los años 160 y 180 se compone unos escritos que se llaman prólogos antimarcionitas, no antimarcianitos, sino antimarcionitas, que eran unos breves prólogos, un prólogo a cada evangelio, así de sencillo. Esto lo hacen para volver a decir cuáles son los libros canónicos, la palabra de Dios. El más extenso de estos prólogos es el de Lucas. Tiene muchísimo valor este texto, porque recoge en el año 160 todo lo que se sabe de Lucas. Y este prólogo dice lo siguiente, escuchad bien. Lucas, natural de Antioquía de Siria, médico de profesión, ahora os diré cómo el bueno de Lucas, cuando aparece un enfermo en su evangelio, describe mucho la enfermedad, los flujos de sangre, va perdiendo la vida, incluso critica a otros médicos. Llega a decir, de la hemorroísa, ha ido un montón de médicos, pero lo han dejado peor de lo que estaba, ¿no? Como diciendo, una panda de inútiles, aquí el que sabe soy yo, ¿no? Porque además él describe la enfermedad de aquella mujer, ¿no? Cosa que Mateo estaba enferma, punto pelota. Mateo no sabe decir más. Os decía, Lucas, natural de Antioquía de Siria, médico de profesión, fue discípulo de los apóstoles.
no fue testigo ocular, pero fue discípulo de los apóstoles. Ahora os explicaré esto. Y luego siguió a Pablo hasta su martirio. Después de haber servido al Señor lealmente, célibe, sin hijos, murió a la edad de 84 años en Boecia, lleno del Espíritu Santo. Estando ya escritos los evangelios, continúa este prólogo diciendo, el de Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, cuadra todo. O sea, el evangelio de Mateo es el más judío de los de Mateo, Marcos y Lucas, es el más judío. El más judío de los cuatro es Juan, pero este es el más judío. De hecho, Marcos, dice la tradición, que fue quien acompañó a Pedro, porque Pedro no hablaba griego. Entonces se ponía a predicar en un arameo occidental que no entendía nadie. Y Marcos es el que le traducía la predicación. Y esto tuvo lugar en Roma. La tradición es unánime. Os decía, Marcos en Italia, Lucas, movido por el Espíritu Santo, compuso este evangelio entero. Es decir, también los capítulos 1 y 2, dicen aquí que es toda la infancia de Jesús, en tierras de Acaya. Y en el prólogo, continúa diciendo este escrito, afirma que antes del suyo habían sido escritos otros evangelios y que era necesario proporcionar a los creyentes venidos de la gentilidad, es decir, los que venían del mundo pagano, que no eran judíos, una narración exacta de la economía, así es como se dice en teología, de las cuentas de la salvación, para que no fuesen seducidos por las mitologías judías ni engañados por las vanas fantasías heréticas y de este modo se apartasen de la verdad. Y después, el mismo Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles. Esto es lo que se dice de Lucas en el año 160, que es lo que ya sabíais. Que era médico, que acompañó a Pablo en la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles distinguen dos fuentes, la fuente yo y la fuente nosotros. Perdón, la fuente él y la fuente nosotros. Una primera parte de los Hechos de los Apóstoles está narrada en tercera del singular. Él hizo, él viajó, él fue, él vino. Y la segunda parte, nosotros fuimos, donde Lucas acompaña a Pablo. Hay otros testimonios a finales del siglo II, como es Ireneo. San Ireneo, obispo de Lyon, en Francia, deja escrita una lista de los libros canónicos, también por la lucha con los gnósticos. Y luego, lo que se conoce como el canon Muratori, que no es un ninja. Muratori es Luigi Muratori, que es un señor italiano que en el 1740 descubre un escrito que es una lista del siglo II con todos los libros canónicos. Se llama canon Muratori porque si lo hubiera descubierto, imaginaos, Paco Ayuga, pues sería el canon Ayuga, pero es el canon Muratori. Todos coinciden en poner bajo la autoría de Lucas un libro en dos partes. Esto es fundamental, ¿eh? Un libro en dos partes, porque no se puede decir, o si queréis, no es correcto decir que es el libro de Jesús y el libro de la Iglesia. Lucas no habla de eso. Ya lo veremos, si Dios quiere. Parte al menos de los datos que sobre la persona y la actividad tenemos de Lucas, aparece una parte en los Hechos de los Apóstoles. Muy poquito, únicamente se intuye que está por la fuente nosotros, pero luego en las cartas Pablo sí que habla de él. La carta a los Colosenses le llama el médico querido. El médico querido. ¿Habéis visto la película esta de Jesucristo, Pablo, apóstol de Jesucristo? Sale Lucas, allí escribiendo el Evangelio, en un griego más o menos correcto. En la segunda carta a Timoteo, Pablo dice que todos le han dejado, es una carta escrita en la cárcel, todos le han dejado salvo Lucas, que es el único que se ha quedado conmigo, Por lo tanto, podemos decir como certeras dos cosas: que era médico de profesión y fue colaborador de Pablo en algunos de sus viajes. Segunda parte, ¿qué escribe Lucas? Escribe una obra en dos partes, que además tienen la misma estructura. Las dos empiezan por un prólogo, donde, ahora lo veremos,
donde el prólogo de Lucas, el prólogo del Evangelio, es el prólogo a las dos obras. Y el prólogo de Hechos es un recordarle al tal Teófilo, que ahora veremos si existió o no existió, lo que ha escrito al principio y que ahora continúo contándote lo mismo. ¿Qué escribe Lucas? Una obra en dos libros. Él escribe un Evangelio, que es una vida de Jesús, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una vida de Jesús. De hecho, estoy explicando más despacito ahora, Cuando San Pablo se convierte, según los testimonios que se dan en los Hechos, se cuenta 3 veces la conversión de Pablo, una es en los Hechos de los Apóstoles. Cuando se convierte, la pregunta que le hace Jesús cuando se le aparece, Pablo iba a matar cristianos. La pregunta que le hace Jesús es: ¿por qué les persigues? No es esa. Es: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esto es fundamental, porque sin darnos cuenta, de luego con todo el cariño del mundo, somos protestantes de mentalidad. Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Fijaos, el Evangelio de Lucas, bueno, hay un modo de composición que es como están escritos al menos los Mateo, Marcos y Lucas, que es el quiasmo. Fíjate qué palabra, a las 8:30 de la hora, el quiasmo. El quiasmo es una palabra griega que viene de la letra J, que es la X. La X es la J griega, ¿no? Entonces, quedad con esta imagen, una X. Un quiasmo es una formación literaria que hace así. Y el centro es lo fundamental de la exposición. Por ejemplo, ¿sabéis cuál es el centro del Sermón de la Montaña? El Padre Nuestro. ¿Sabéis cuál es la petición central del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que es la síntesis de todo el Sermón de la Montaña. Por ejemplo, Lucas compone su evangelio quiásticamente, que se dice, quiásticamente. Tiene el pequeño prólogo que tenéis aquí y luego 2 capítulos, que es la infancia de Jesús, 2 capítulos y pico, que es la pasión de Jesús, y en el centro todo un ministerio que se desarrolla en una curvatura que luego os diré. No pintarla, no, luego os lo diré, que es un poco la clave teológica que quiero daros, si os parece, para que leáis el Evangelio. En mitad del Evangelio, numéricamente, en mitad del Evangelio, lo que aparece, ¿sabéis lo que es? La parábola del hijo pródigo. ¿Qué versículo? El abrazo del Padre. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Qué cosa más bonita. ¿Sabéis cuál es el centro de los Hechos de los Apóstoles? El Concilio de Jerusalén. ¿Sabéis aquel concilio en el que a Pedro le tuvieron que echar la bronca porque, siendo judío, hacía prácticas paganas, intentaba ahí conciliar lo que no podía, y el pobre Pablo le echó la bronca ahí en público a voces? Porque había una dificultad fuerte en la iglesia naciente, que es: ¿qué hacemos con los paganos? ¿Se circuncidan o no se circuncidan? ¿Comen carne con sangre? Sin sangre como los judíos, ¿qué hacemos con ellos? Y Pablo se jacta de decir que es de la familia judía más chunga. Dice que a los paganos hay que dejarles que vivan tranquilos, que no hay por qué judaizarles para hacerles cristianos. El centro de los Hechos de los Apóstoles es el Concilio de Jerusalén. Y el centro del Concilio de Jerusalén es: abrimos la puerta a los paganos. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Coincide el Evangelio y los Hechos. El hijo que se ha ido de casa vuelve al hogar. Los paganos que viven fuera de casa tienen hogar. Y fijaos, entro en la cuestión del prólogo. Entonces, os he dicho que Lucas escribe una obra en 2 libros. En 2 libros. Cada uno de esos libros tiene un prólogo. Nosotros, que somos occidentales honrados, cuando vemos un prólogo, vemos que empieza algo nuevo. Para un judío, incluso para un judío de habla que supiera griego, que escribiera griego, eso no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. De hecho, os insisto, el prólogo del Evangelio es el prólogo a las 2 obras. A las 2 obras. ¿Tenéis la hojita que os he dado? 4 prólogos. El del Evangelio de Lucas,
el de los Hechos de los Apóstoles, que lo tenéis puesto ahí, y luego un tal Flavio Josefo. ¿Este quién es? Este es un tío simpaticísimo. Vivió del año 37 al 100 después de Cristo, judío hasta los huesos, y él escribe varias obras, que es las antigüedades judías, la guerra judía, en varios tomos, y tiene una obra en 2 tomos que se llama El Contra-Apión. Este Apión era un señor que negaba que los judíos fueran una raza antigua. Entonces, el bueno de Flavio Josefo a lo que se dedica es a escribir una carta muy extensa en 2 partes, con un prólogo cada parte, para dar a entender que los judíos es la raza más antigua que hay en la tierra, no puede ser menos, ¿no? Fijaos, la duplicidad de prólogos, porque veis que tenéis libro 1 y el libro 2 también con su prólogo, que además, curiosísimamente, ahora veremos lo de Epafrodito. Vaya nombres. Fijaos, escuchadme bien esto, que esto es importante. Os decía, ¿no? Flavio Josefo. Si os parece, no leemos el prólogo, porque básicamente viene a decirle a Epafrodito que hay un tío que se dedica a desmentir verdades como catedrales, que es que los judíos no somos la raza elegida, la raza más importante de la tierra. Entonces yo voy a escribir esto para que este tío deje de decir, de hecho iba a decir tonterías, ¿no? Al momento. O que es un charlatán, no sé qué historias, ¿no? Fenomenal. Mirad, el segundo libro, escuchad bien este razonamiento. Esto es importante. El segundo libro del Contra-Apión, segunda carta, libro, epístola, carta, pues de hecho, la forma del Evangelio de Lucas y la forma de Hechos tienen forma de carta, Y ahora os diré que Teófilo era el que iba a pagar la imprenta. El segundo libro del Contra-Apión de Josefo no es simplemente la continuación del primero. El tema de los 2 libros es el mismo en Josefo, el mismo. Simplemente escrito en 2 partes, que es la defensa del pueblo judío frente a las calumnias tendenciosas de los paganos. San Lucas, de los 4 evangelistas, es el único que precede su libro, de su pluma, el único que precede su libro de un prólogo, al estilo de los historiadores griegos. Josefo era judío, de formación griega. Él escribe en griego. Y explica las razones que han movido a Lucas a escribir su obra y la finalidad y el sentido de su obra. El prólogo primero, muchos, mirad la hoja, han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Ahora os diré, porque este es el tercer punto. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Este prólogo no es únicamente una presentación del Evangelio de Lucas, sino de toda su obra. Porque ¿qué cuenta? ¿Solo la obra de Jesús? No. Cuenta también la obra de Jesús en la obra de la Iglesia. Entonces, los hechos que han acontecido entre nosotros son el nacimiento de Jesús, el parto virgen, la resurrección, los viajes de Pablo, que es la continuación de la vida de Jesús, el martirio de Pedro, martirio de Pablo. Voy a explicar esto más despacio. Fijaos, los 2 prólogos de Lucas no son prueba de que compuso 2 obras independientes, sino 2 partes de una obra única, aunque luego cada parte tiene su especificidad concreta. Resulta confirmado esto que estoy diciendo por otros datos. Por ejemplo, en su primer libro, Lucas presenta al lector, a nosotros, las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En la lengua judía, la expresión comenzar a hacer y a enseñar es equivalente a lo que hizo y enseñó. Porque el verbo comenzar
Esto suena a veces muy raro en la lectura de la liturgia, por ejemplo. Y Jesús comenzó a ver, no estaba haciendo nada antes, ¿no? El comenzar en hebreo es un verbo auxiliar, que no tiene valor, pero en griego sí lo tiene. Y el texto está escrito en griego. Es decir, cuando Lucas dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, se tiene que entender literalmente, como exige el griego. De modo que el verbo comenzar tiene todo su valor. Y aquí nos encontramos ante una cosa que ahora vais a entenderlo todo, que es fundamental. San Lucas, con esta frase, que es transmitir lo que Jesús comenzó a enseñar y a hacer, con esta frase está diciendo indirectamente que en la primera parte de su obra, el libro del Evangelio, presentó los hechos y las enseñanzas del Jesús terreno, y en la segunda, en los hechos, va a presentar lo que el Jesús resucitado y glorioso continúa haciendo y enseñando en su iglesia a través de sus apóstoles. Es la historia de Jesús cuyo nombre es Eucaristía. Voy a aplicaros una cosita. Esto es de las cosas más bonitas que a uno le pueden contar, lo que voy a deciros ahora. En el Evangelio hay un increscendo. Cuando Jesús empieza a hacer milagros, empieza a predicar, va creciendo la oposición a Jesús. Los fariseos se van poniendo cada vez más nerviosos, las discusiones cada vez son más duras, hasta que pues finalmente lo llevan a la pasión. La pasión es un perfecto tratado de mentiras, es decir, todo el juicio es una farsa, es un morcillaje de mentiras una detrás de otra, no se cumple ni una sola ley de lo que es un proceso judío, ni una, No se puede juzgar de noche, los testimonios no concuerdan, en fin. Todo, la violencia en el libro del Evangelio de Lucas va creciendo. Eso sucede en los 4 evangelios. Pero es que sucede lo mismo en los hechos, en la carne de los apóstoles. Y aquí hay una cosa muy bonita, que es que a medida que crece la persecución y el sufrimiento, crece el fruto. Escuchadme bien. Pedro y Juan, en Hechos 4, son encarcelados por los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El motivo es que anunciaban la resurrección en la persona de Jesús. Con la resurrección de Jesús comienza la resurrección de los muertos. Sin embargo, el juicio que le hacen a Pedro y Juan no versa acerca de esto, sino que se centra en un milagro que Lucas ha narrado un poquitín antes. En Hechos 3 se cuenta la curación de un tullido en la puerta hermosa del templo de Jerusalén, cuando le pide limosna a Pedro y le dice: no tengo dinero, pero en nombre de Jesús Nazareno, ponte a andar. Y se pone a andar. Ante el temor por el gran número de conversiones que suscitaba la predicación y las obras de los apóstoles, dice Hechos 4:4, 5.000 conversos. 5.000, traen al curado a juicio para que Pedro y Juan expliquen con qué poder han hecho eso. Es decir, predican, han hecho un milagro, ¿cuál es el resultado? Los llevan a juicio. Y allí, en esa misma narración, se cuenta que 5.000 se convirtieron. Un poco más adelante, en Hechos 5, se cuenta lo siguiente. Lucas escribe que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios, añadiendo que los creyentes, cada vez en mayor número, se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, ni los cuentan. Esto provoca que los apóstoles sean otra vez arrestados, llevados al Sanedrín, donde se les recuerda la prohibición de enseñar el nombre de Jesús, y el juicio termina con una flagelación. Le dan de latigazos. Se convierte más gente, la pena es más dura. Y con la amenaza de que no prediquen. ¿Qué hace Pedro cuando solo sale? Se pone a predicar. Hechos 7 cuenta
Lucas dice que la palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de discípulos, atención, y una multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Resultado, los sacerdotes acogen la fe, de modo que el éxito de la misión va siendo cada vez más grande. Pero, unida a esta referencia, Lucas narra el martirio de Esteban. Una muerte. Quien también realizaba grandes signos y prodigios en el pueblo, ¿no? Del relato del martirio de Esteban llama la atención que el modo de persecución se oculta en la mentira, como el juicio de Jesús. Igual, en la falsa acusación. Este ha dicho que el templo, y Esteban dice, ¿yo qué? ¿Yo he dicho qué? ¿No? Mientras que en los relatos anteriores se preguntaba directamente a los apóstoles sobre su actividad. Sucede lo mismo con Jesús. Lo mismo. Primero se le ataca directamente, porque tú no puedes perdonar pecados. Y cuando llega el juicio son todo mentiras. Fijaos, la cruz va tomando aspectos distintos en la vida de Jesús y en la vida de los 12. Así como antes era por una oposición directa a la fe cristiana, ahora aparece ante la persona del apóstol en la envidia, los deseos torcidos del corazón del hombre, en una voluntad ambigua, en la soberbia. Y este relato del martirio de Esteban, ¿sabéis cómo termina? Un tal Saulo aprobaba aquella ejecución. Hay un paralelismo exacto, entre las penas de Jesús y las penas de los 12. Por eso tiene tanta importancia esto que se cuenta tan raro de que el prólogo es importante. El prólogo es importante. Porque el prólogo dice, te voy a contar lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar hasta el martirio de Pablo. Porque en los apóstoles Jesús empezaba a hacer y a enseñar. La actividad de Jesús no cesa con la resurrección en el escrito de Lucas, no digo yo en una teoría teológica del siglo XVII, sino en los escritos de Lucas, escritos de la primera hora, de modo que en la carne de los apóstoles continúan las enseñanzas, los prodigios y las penas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es, que oiga. Muy bien. ¿Quién era Lucas? Está visto. ¿Qué ha escrito Lucas? También lo acabamos de ver. Y por último, ¿quién es nuestro amigo Teófilo? ¿Quién es nuestro amigo Teófilo? Pues mirad, ¿sabéis que hay una teoría que dice que Teófilo es... ¿Sabéis que Teófilo significa querido de Dios? O el que quiere a Dios. Querido de Dios. Entonces, se ha dicho durante muchos siglos que es una obra escrita al pueblo cristiano, porque todos somos los queridos de Dios. Entonces, todos somos teófilos, ¿no? Es una interpretación bonita, pero innecesaria. Es decir, es molesto que Teófilo exista. No sé, quita algo. Cuando sacamos los evangelios del contexto literario al que pertenecen, son raros. No hay por dónde cogerlos. De hecho, actualmente el estudio bíblico se hace con los canónicos, la Biblia, con los apócrifos, con las cartas de Ignacio de Antioquía, es decir, porque pertenecen a un contexto. La Iglesia ha sabido desde el minuto 1 qué es canónico y qué no es canónico. Y además os digo una cosa, en su origen el texto no era tan importante. No lo era. Porque ha surgido algo nuevo en la historia de los hombres, que es una presencia que no se va. Pero fijaos, esto de Teófilo. Flavio Josefo, que tenéis ahí los escritos de este señor, en su contrapión lo dedica a un tal Epafrodito. San Lucas expresa el respeto que le merece la persona a quien dedica su obra mediante el adjetivo excelentísimo. Kratiste, se dice en griego. Este adjetivo da a entender
que Teófilo era un personaje de alto rango. San Pablo emplea este adjetivo varias veces en sus cartas y los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, con Claudio Lisias, que ejercía el mando de la cohorte de la guarnición de la Torre Antonia, que es aquella torre en la que estaba dentro de Jerusalén. Pues Pablo habla de este Claudio como el excelentísimo Claudio. O por ejemplo Festo, que es el que le manda a Roma para ser juzgado, habla de Festo como excelentísimo Festo. Excelentísimo Festo. Estos paralelos parecen sugerir que nuestro amigo Teófilo era un alto funcionario del imperio, a la altura de Félix, ¿no? O se ha dicho de Claudio o de Festo, ¿no? En la antigüedad, escuchad bien esto, en la antigüedad, el personaje que se nombraba en la dedicatoria de un libro solía ayudar a la edición y difusión del libro, o sea, el que pagaba el manuscrito. Es decir, a él le correspondían los gastos de la difusión de este libro. Esto es importantísimo, porque esto significa que si Teófilo tiene un alto rango, en el año, vamos, se suelen colocar los evangelios después del 70, olvidados de esa historia. Esto significa que en la época en la que Lucas escribe, en los rangos militares y en los rangos de poder, ya hay cristianos. O sea, que los cristianos no eran una banda de piojosos escondidos. Ya hay cristianos. Y además esto da a entender que entre Lucas y Teófilo hay lazos de amistad. Lazos de amistad. No hay motivos para dudar de la existencia de Teófilo. No los hay. Salvo que se tenga alguna pretensión sobre el Evangelio de Lucas, que sea una obra espiritual escrita muy tardíamente y muy repasada. Esto por uno. Y último punto, antes de entrar en la cuestión de una perspectiva teológica. ¿Quién le ha dicho todo esto a Lucas? ¿Quién le ha contado a Lucas que Jesús dijo la parábola del hijo pródigo? Porque él no lo vio. Pues lo dice en el prólogo. Lo tenéis ahí en cursiva y en negrita. Testigos oculares y servidores de la palabra. Fijaos, Lucas va a narrar las cosas que se han cumplido entre nosotros, que son desde la encarnación hasta la muerte de Pablo. Bueno, Hechos de los Apóstoles termina dejando a Pedro en Roma, no narra la muerte de Pablo. Pedro llega a Roma, se cierra el libro. Pero os he dicho, insisto, todo lo que hizo y enseñó Jesús acaba ahí. No acaba ahí, sigue hoy. Esto San Lucas lo quiere dejar claro, porque no es, vino Jesús y cuando desapareció, pues traemos aquí la iglesia. Creo que ha quedado claro con el tema de las obras, o sea, la enseñanza, los hechos y los padecimientos de los apóstoles. Fijaos, los acontecimientos que él narra han llegado hasta él, dice, por los que, en este prólogo falta un artículo que ahora os diré, por los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Parece que narra dos tipos de personas, los testigos oculares, ¿no?, y los ministros de la palabra. Aquí, servidores de la palabra no tiene artículo, no es los servidores de la palabra. De hecho, aquí falta, desde el comienzo, los testigos oculares y servidores de la palabra. No son dos personas distintas, no son dos grupos distintos. En una sintaxis griega no se puede decir eso. Mirad la hoja, por favor. Si veis que pone testigos oculares y una Y. Para nosotros, occidentales, la Y es una conjunción copulativa. Solo copulativa. En griego, no. Y menos en hebreo. Menos, muchísimo menos. La palabra, esa expresión, testigos oculares y servidores de la palabra, solo tiene un artículo. Los testigos oculares y servidores de la palabra. Se trata de un mismo grupo de personas. De hecho, esa Y se puede traducir y se debería traducir de otra manera, que diría: los que han sido desde el comienzo los testigos oculares, es decir, los servidores de la palabra. O si queréis, para que lo entendáis mejor, los testigos oculares y que ahora
son los servidores de la palabra. ¿Estos quiénes son? ¿Quiénes son? Los 12. Los 12. Hay un versículo, y esta noche antes de acostaros lo leéis y rezáis en vuestra habitación allí, un versículo que es muy poquito espiritual, pero lo leéis. Hechos 8.1. Hechos 8.1 es el versículo más corto y el que más información da. Esto es. Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Y dice lo siguiente, escucha bien, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los apóstoles se han vuelto invisibles. ¿Por qué no le persiguen? ¿O sí que le persiguen? Se van todos porque se ha desatado una persecución y los apóstoles no se van. ¿Por? Insisto, o se han vuelto invisibles y entonces les persiguen, o es que de aquí no podemos movernos porque aquí se juega todo. Muy pocos estudiosos se atreven con este versículo, muy pocos. Habitualmente, bueno, y el capítulo 8, bueno, los que estudian mucho y son honrados con las cosas, dicen lo que dicta el sentido común. Los apóstoles no se van, no porque se hayan vuelto invisibles o porque a ellos no les persiguen. Claro, les persiguen, están escondidos. ¿Y por qué no se van? Porque están recogiendo las tradiciones de Jesús, las escritas y las orales. Porque están en Jerusalén reunidos, por decirlo de alguna manera, yo no sé si están reunidos, pero están en Jerusalén recogiendo lo que había ya escrito sobre Jesús y la memoria. Los judíos son el pueblo de la memoria. Sabéis que los judíos, la Torá, ¿sabéis lo que es la Torá? Sí. Tienen dos Torás. La Torá escrita, el libro, el Pentateuco y luego los escritos y los profetas, y la Torá oral, que la tienen en la cabeza. ¿Sabéis que no son iguales? No son iguales. De hecho es curioso, cuando San Mateo, por ejemplo, cita el Antiguo Testamento, es para volverse loco. Ni un solo texto coincide. No está citando un libro, está citando la memoria. Entonces, ¿por qué los apóstoles en Hechos 8.1 no se largan de Jerusalén? Esto es muy raro, tíos. Perdón por lo de tíos. Esto es muy raro, que no se vayan, que se jueguen la vida a escondidas, es para recoger las tradiciones de Jesús. ¿Y por qué hay tanta urgencia? Porque ya en el capítulo 8 hay comunidades cristianas en la costa de Egipto. ¿Sabéis? Insisto, acabo esto diciendo testigos oculares que después son servidores de la palabra. Es decir, los servidores de la palabra. Los que tienen la capacidad de enseñar, los 12. Los 12. Lucas recibe esto de los 12, no de una cuarta, quinta, séptima generación. Cuando se dice, el Evangelio de Juan lo escribe la comunidad de Juan, no resulta extraño que tengamos noticias de comunidades extintas. Tesalonicenses, colosenses, ya no sabemos nada de ellas, y de una comunidad que ha escrito un Evangelio no sabemos nada. ¿Sabéis por qué no sabemos nada? Porque no existía. Con todo cariño del mundo, pero porque no existía. La Iglesia sabe que guarda y sabe que no guarda. Iba a deciros, nada más. Paso a explicaros una cosa que yo creo que va a gustaros mucho, que es muy bonita, ya veréis. Porque esto es para que luego leáis el Evangelio de Lucas, ¿no? Es una obra en 2 tomos, Hay que leer también los Hechos de los Apóstoles, que ahí Jesús sigue padeciendo, Ahí Jesús sigue padeciendo. Mirad, en el Evangelio de Lucas, esto es una cosa muy breve, yo creo que va a hacernos mucho bien escucharlo, porque es muy bonito, porque Lucas esto lo escribe con conciencia de lo que está escribiendo. En el Evangelio de Lucas, la vida de Jesús está dominada por 2 montes. El monte Tabor, sabéis que no se dice el monte Tabor, que se dice el monte alto. La tradición le llama el Tabor, ¿no? El monte Tabor, que es el monte de la transfiguración, y el monte Calvario, que es el monte de la desfiguración.
Toda la historia de Jesús se narra en estos dos polos, porque así como hemos dicho que aparecen las parábolas más bonitas, toda la infancia de Jesús, en este evangelio aparece muy fuerte la soledad de Jesús. Es en este evangelio donde en Getsemaní baja un ángel a consolarle, porque está solo. Está solo. Pues fijaos, siguiendo el esquema de prólogo y desarrollo, San Lucas ha hecho una cosa absolutamente genial, que es, hay un tercer monte, Jerusalén, el monte Sión, Jerusalén. El día 2 celebrábamos, ¿os acordáis?, la Candelaria, que se lee la presentación de Jesús en el templo. Justo antes de que se diga que van al templo, se dice que Jesús es circuncidado. Por lo tanto, no van al templo para la circuncisión, eso nos hacían los templos. Van al templo por la purificación de la Virgen. Una mujer judía, cuando pare, por el valor que le da la sangre, esto está en el libro del Levítico, por el valor que le dan los judíos a la sangre, tiene 7 días de aislamiento absoluto y 33 hasta subir al templo o ir a la sinagoga. Es decir, 40. Esto es curioso porque en nuestro misterio del Rosario esto ha quedado. Hay un misterio del Rosario que es la purificación de Nuestra Señora, ¿no? Y presentación de Jesús en el templo. Entonces, no van al templo para presentar al niño. Ahora diré qué es esto de presentar, que es muy extraño. Van al templo por la cuestión de la purificación, van por ella. Lo que pasa es que allí, dos personajes que cruzan el umbral del Antiguo Testamento, Simeón y Ana, se encuentran con Jesús. Pero fijaos, van a presentar a Jesús al templo. Esa costumbre no existe. Lo siento, Lucas. No hay ninguna noticia de que cuando nace un niño lo presentan al templo o a la sinagoga. No la hay. Pero esto tuvo lugar. Fijaos, el verbo que se emplea para presentar, van a presentar a Jesús, ese verbo, lo digo, epanistemi, es un verbo preciosísimo, como podéis ver. Solamente se emplea para dos cosas. De hecho, aparece en el Antiguo Testamento para una cosa, y en la literatura rabínica, que es escritos judíos que tienen casi un valor normativo, pues el Talmud, la Mishnah, la Geniza del Cairo, la Tosefta, bien, nombrajos raros que tampoco es interesante. Pero tienen casi un carácter normativo, esos escritos. En el Antiguo Testamento aparece el verbo epanistemi, empleado únicamente para los sacerdotes. En el mundo rabínico había un ritual de, entre comillas, ordenación. Cuando un discípulo estaba preparado ya para ser un competente legislador, recibía la ordenación, en hebreo es la shemichah, ¿no? También significa apoyar. Había una imposición de manos. Esto pide los judíos. Y el maestro le imponía las manos en el templo y ya era un rabino. De modo que epanistemi se emplea para presentar un candidato para ser sacerdote. Y también se emplea en la literatura rabínica para cuando alguien lleva un cordero al sacerdote para sacrificarlo. Solo se emplea en estos dos casos, para presentar un sacerdote a su ordenación y para presentar un cordero para su muerte. Desde el inicio, Lucas presenta a Jesús como sacerdote y como cordero, es decir, verdadero Dios en la transfiguración, verdadero hombre en el Calvario y verdadera Eucaristía en el inicio del Evangelio. Esto hace que luego todo el ministerio de Jesús es un ir perdiendo la vida, hasta que sube la transfiguración y allí Elías y Moisés, el Antiguo Testamento, es el único evangelista que emplea una palabra en la transfiguración que es clave, que es éxodo. Éxodo. Baja del Tabor para iniciar un éxodo. ¿A dónde? A la muerte. A la muerte, que es el Calvario. Lucas, por lo tanto, presenta a Jesús como verdadero Dios, verdadero hombre y verdadera Eucaristía. Esto en un escrito de los primeros años de la época cristiana. No es una reflexión teológica del siglo XIX peleándome con no sé qué teólogo protestante.
Y yo ya estoy. No tengáis preguntas, por favor. Son las 9, a las 9 va a acabar. Son las 9. No me preguntas dónde hago yo. ¿Os ha ayudado? Sí. Mentirosos. ¿Tenéis alguna pregunta a alguien? Que te he despertado la curiosidad, pero ¿qué me dices? Por profundizar un poco más en el Evangelio de Lucas. Ojalá. Sí. Ojalá, Me ha ¿sabéis? despertado el deseo de profundizar. Sabéis que a él se le atribuye la pintura más antigua de la historia, ¿no? De la Virgen María. Que a Mateo se le atribuyen los recuerdos de José y a alguno de Lucas los recuerdos de María. Luego María no se fue a Éfeso después de la muerte de Jesús. Fue mucho más tarde. En 8.1 tened por descontado que estaba con los apóstoles. ¿Alguna preguntita sencilla, por favor? ¿No tenéis ninguna? Esto significa dos cosas. O que no se ha entendido nada, o que se ha entendido todo, que no me lo creo. No, hombre, yo creo, termino con esto. Quedaos con dos cosas. Primero, una obra en dos partes. Jesús sigue enseñando, haciendo prodigios y sufriendo en la carne de sus apóstoles. Eso es clave, porque no es, vino Jesús y después la iglesia, mentira cochina. De aquí viene que Pablo hable de la iglesia como cuerpo, porque lo hizo Jesús. Y quedaos también con esto, que yo creo que es una cosa de muchísimo valor para vosotros, y para mí y Rafa, que tenemos que bregar todos los días con la vida diaria. Jesús es presentado como verdadera Eucaristía. O sea, el nombre de Dios en el tiempo es Eucaristía. Nuestra vocación es Jesucristo. La vida se nos ha dado para perderla. No tiene otro sentido, Por eso cuando Lucas presenta a Jesús al principio como el cordero que va a ser degollado y como el sacerdote que lo va a degollar, ¿no? Que lo va a degollar. Quedaos con estas dos ideas que yo creo que son, porque luego ya que Teófilo sea el que tiene una imprenta ahí en Jerusalén, eso ya que os da igual, ¿no? Que os da igual. Muy bien. Sí. Esta última idea que nos dices de sacerdote, cordero y Eucaristía, ¿es el único evangelio que lo expresa de esta manera tan potente? Sí. Sí, el único. Sí, no, bueno, o sea, quiero decir. El resto de los evangelios, Jesús se identifica con el pan y con la sangre. En la última cena, también os digo una cosa, que Rafa os de una charla, ¿cómo es posible que un judío tenga tanto horror a la sangre? Incluso estaba aquello estipulado. ¿Os acordáis? En el buen samaritano pasa 1,5 metros, porque se ve una gotita de sangre y que Jesús en la última cena hable de sangre y nadie se escandalice, ¿no? O sea, que Rafa eso lo puede explicar muy bien. Entonces, solo Lucas es el que lo expresa de esta manera. Luego, el resto de evangelistas, en la última cena, en detalles concretos, ¿no? Pero Lucas en esto es muchísimo más sistemático. Mucho más sistemático, sí. Qué bien, ¿verdad? Qué bien. Pues nada, vamos a cenar.